Muy buenas tardes. Vamos en este video a aprender a liquidar la prima de servicios de un trabajador que elabora por días. El contenido del video está dividido en tres partes. El primero es la fundamentación normativa. El segundo va a ser cómo debemos establecer la base para poder liquidar la prima de servicios. Y vamos a realizar finalmente un ejercicio práctico de liquidación de una persona que elabora por días. Comenzamos entonces con la fundamentación normativa. La base es el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, donde nos indica que la prestación social denominada prima de servicios corresponde a 30 días de salario por año, pero se reconocen dos pagos, en el 30 de junio a más tardar del primer semestre y la otra mitad a más tardar los primeros 20 días de diciembre. Su reconocimiento se debe hacer por todo el semestre elaborado, independientemente del tipo de contrato que se tenga. Yo tengo que tomar el periodo completo, o proporcionalmente si es que la persona ingresó con posterioridad al inicio del año o culmina su relación laboral antes de finalizar el año. En el parágrafo nos indica que esta prestación aplica para todos los trabajadores, incluyendo trabajadores del servicio doméstico, choferes de servicio familiar, trabajadores de fincas, y nos habla también de los trabajadores por día, que es el tema específico de este video. Tenemos entonces que la prima de servicios es una prestación social obligatoria. Corresponde a 30 días de salario al año, que se reconoce en dos partes, ¿cierto? Se pagan 15 días a más tardar el 30 de junio y 15 días a más tardar el 20 de diciembre. Debemos tomar todo el periodo completo, independientemente del tipo de contrato. Solo se realiza proporcional en caso de que el contrato inicie o finalice en periodos diferentes al año ordinario como tal. En este prima de servicios se incluye a todos los trabajadores y especialmente a los trabajadores por día, que es lo que vamos a aprender a liquidar en este video. ¿Cómo configurar la base de la liquidación de la prima? Vamos entonces a ir revisando algunos artículos que nos van a dar línea. El primero es que se trata de 30 días de salario por año. Como se pagan dos momentos, entonces son 15 días de salario el primer semestre, 15 días de salario el segundo semestre. Nos habla de que es salario, entonces tenemos que mirar qué constituye salario. El artículo 127 nos dice que es salario no solo lo que yo le pago de manera ordinaria al trabajador, sino todo lo que él recibe, bien sea en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio. Por ejemplo, bonificaciones, el trabajo suplementario, las horas extras, ventas, comisiones, todo esto hace parte del factor salarial y lo debo tener en cuenta como base de liquidación. También debo tener en cuenta lo que me dice el artículo 174 y es que se debe remunerar el descanso dominical o un día a la semana con el salario ordinario de un día. Es decir, si la persona trabaja los 6 días, tiene derecho a un día de descanso remunerado. Pero luego me dice que cuando la jornada de trabajo sea en días u horas, el trabajador también tiene derecho a esta remuneración, pero en proporción al tiempo laborado. Es decir, ya yo tengo que mirar si por 6 días yo le debo pagar, no sé, 30.000 pesos por uno o por 2 días, ¿cuánto le debo pagar? Es una regla de tres simple, que ya luego pues vamos a ver en el ejemplo cómo se realiza. El artículo 173 nos indica que en todo sueldo, es decir, dentro del salario, hace parte del salario este pago del descanso, por eso lo tenemos que tener en cuenta. Y finalmente el artículo 7 de la ley primera del 63, que está vigente y nos indica que también se debe incorporar el salario, pero solo para efectos de liquidación de las prestaciones sociales, el auxilio de transporte. Entonces, tenemos que tener claras los siguientes elementos. Debo tener el salario, en donde debo incluir factores salariales diferentes al salario ordinario y los otros pagos que yo realice por el servicio que me prestan, el valor proporcional del descanso dominical y adicionalmente tengo que incluir el auxilio de transporte, obviamente de manera proporcional. Vamos entonces a aplicar estos conceptos en un ejercicio práctico.
Si volvemos a leer el artículo 306 del Código Sustantivo, tenemos que entonces se pagan 30 días de salario por año en dos momentos, entonces son 15 días de salario por semestre. Y lo otro que hablábamos anteriormente es que debemos tomar todo el tiempo laborado, listo, aunque el empleado labore por días, yo tengo que tomar todo el periodo completo. ¿Cómo debo hacer esta liquidación? Vamos entonces a hacer un paso a paso. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar el salario mensual base de liquidación. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es determinar el valor que conforma ese valor que yo le pago a la persona en un día. Listo. Esto que yo le pago a la persona en un día debe tener el salario ordinario base, el proporcional del dominical y el proporcional del auxilio de transporte de un día. Listo, entonces acá pues, están señalados los tres elementos. Nos dice tengamos en cuenta el valor del salario por día, no sé, 30.000, 40.000, 50.000. A eso le debemos agregar el proporcional dominical, entonces aplicamos una regla de 3. Si por laborar 6 días tengo derecho a un día de descanso remunerado, por laborar 2 días a la semana, ¿a qué porcentaje de ese día tengo derecho? Entonces sería 2, pues por decir algo, porque estamos haciendo un ejemplo de 2 días, pongo 2 por 1, divido 6, me da el 0.33 o 33% del valor del día. Sería lo que tendría derecho esta persona. Y finalmente el auxilio de transporte proporcional lo saco así. Para el 2022 el auxilio de transporte es 117.172 dividido 30 me da 3.096 por día. Vamos a ir bajando esto a un ejemplo concreto. Juana trabaja en una casa de familia 3 veces por semana, ¿cierto? El valor ordinario del salario base es 56.500. A esto le voy a agregar el valor proporcional del descanso remunerado semanal. Entonces, lo podemos hacer de dos maneras. Juana labora 3 días por semana. Entonces, si labora 3 días por semana, simplemente lo que hago es multiplicar 3 por 1, lo divido por 6, aquí me faltó el 6, y me da el 0.5 del valor del día o el 50%. Es decir, si por trabajar 6 días yo le debo pagar 56.500 adicional, entonces por trabajar 3 días le debo pagar la mitad de estos 56.500, que sería el 50%, que para el caso corresponde a 28.250 a la semana, ¿cierto? Por trabajar los 3 días. Ahora, si yo quiero, para estar seguro de que le estoy pagando a mi trabajador por día completo, tanto el salario base como el descanso proporcional, lo que hago es simplemente dividir este 56.500 en 6, que serían los 6 días laborables, para saber un día a cuánto corresponde. Entonces en este caso 56.500 dividido 6 me corresponde a 9.417 por día. Entonces digamos que a este salario base 56.500 le voy a sumar 9.417 correspondiente al descanso dominical proporcional. Y adicionalmente le tengo que dar el valor del auxilio de transporte proporcional porque es una obligación ya que Juana no gana más de 2 salarios mínimos por mes. Entonces, cojo, ya lo hicimos en la diapositiva anterior, cojo el valor mensual del auxilio de transporte, lo divido por 30 y ya sé que en un día yo le debo dar 3.096 pesos de auxilio de transporte. Entonces, si sumo estos tres elementos, el salario base, más el proporcional dominical, más el proporcional del auxilio de transporte, me da 69.822 que yo le pago a Juana cada día que viene a trabajar. Y ese valor yo ya estoy tranquila de que me está comprendiendo todas estas tres cosas. No es que yo le pago 60.000 y ese era el salario base y dejé de pagarle lo otro, no. En ese 69.822 está todo. Entonces es muy importante pues tener esto claro. Ahora lo que debemos hacer es pasar estos valores diarios a semanal. Listo. Entonces cogemos el salario semanal base 56.000 por 3 días, me da 169.500. El descanso remunerado semanal, el diario,
equivaldría al 9.417, que es el dominical proporcional, por 3 días, o sea, 28.250 a la semana. Y el auxilio de transporte semanal va a ser el auxilio de transporte diario por 3 días, o sea, 11.717. Sumamos estos tres elementos: 169.500 de salario semanal base, 28.250 del dominical proporcional o puntual dominical, y el auxilio de transporte semanal, que sería 11.717. Al sumar estos tres elementos me da un salario semanal de 209.467. Ahora lo que sigue es convertir este salario semanal en un salario mensual. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a multiplicar ese valor semanal, 209.467, por 4.33 semanas que tiene un mes. Este valor es el resultado de dividir 365 días en 7, que son los días que tiene una semana, lo que me da aproximadamente 52 semanas por año. Es decir, un año tiene aproximadamente 52 semanas. Digo aproximadamente porque si hacemos la operación, pues nos da 52.1, .2, bueno, pero vamos a redondearlo así. Este valor se divide en 12 meses para yo saber cuántas semanas tiene un mes. Y entonces me da como resultado 4.33 semanas por mes. Este factor lo está utilizando el Ministerio de Trabajo, lo da a conocer en el concepto 49833 del 2019. Entonces, vamos a la práctica. Cogemos el valor semanal que ya habíamos sacado con todos los elementos que ya vimos, que nos dio 209.467, y lo multiplicamos por 4.33 semanas. Eso nos da una base de liquidación mensual de 907.691. Entonces ahora ya, teniendo esa base, ahora sí podemos aplicar la fórmula. Cogemos la base salarial mensual del semestre. ¿Por qué lo digo así? Porque hay trabajadores que no ganan lo mismo siempre. Porque, por decir algo, unas semanas tuvieron horas extras, otras no. Unas semanas trabajaron domingos y festivos, otras solo trabajaron en semana, 2, 3 días. Entonces, en esos casos tenemos que hacer el mismo ejercicio, pero mucho más detallado, sacando los promedios, para poder determinar cuál es entonces ese salario promedio mensual. Listo. Entonces, ya teniendo claro esto, lo multiplico por los días que laboró en el semestre. Vamos a suponer que Juana pues trabajó los 180 días del segundo semestre, así lo tengo que pagar el 20, pero vamos a liquidarlo por los 180 días, y el resultado de esta multiplicación lo dividimos por 360. Eso es lo que nos va a dar el valor correspondiente a la prima. Yo podría decir, pues simplemente cojo esto y lo divido en 2 y punto, sí. Pero si me trabajo los 180 días, porque si no me trabajo los 180 días, acá en la fórmula tengo que poner si trabajo 178 o 177 o 160, y el resultado va a ser diferente. Listo. Entonces la recomendación es, si me trabaja en un número diferente de 180, entonces usemos la fórmula. Entonces sería los 907.691, que sería la base de liquidación mensual, por 180 días que me elaboró en este segundo semestre, dividido 360. Eso me da 453.846 pesos, que es el valor que debo pagar a Juana a más tardar el 20 de diciembre. Espero entonces que les haya servido este video, y los espero en otros momentos de estudio.